Como tiene esa creencia tan arraigada, adivina qué ha pasado. El universo escucha, es hablar de cómo te sientes. pero ¿sabes qué es lo que no estudiamos la mayoría de los seres humanos? Es lo que realmente tú debías haber vivido para poder evolucionar. En el emprendimiento nos pasa muchísimo. Él tuvo una infancia fea, ¿sí? Entonces, él pudiese haber dicho, de hecho, El día de hoy, Luis Carlos, vamos a hablar sobre un tema que nos afecta tanto a hombres como a mujeres de una forma distinta. Y ya te voy a decir por qué. Vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Esto es algo que en el emprendimiento nos pasa muchísimo, tanto a hombres como a mujeres. Pero quiero que lo veamos por esa parte y contemos realmente cómo lo hemos vivido nosotros para ver si nuestra audiencia, nuestros emprendedores, también se sienten reflejados y dicen, bueno, si ellos pudieron salir de ahí, a ver cómo lo hicieron y a ver si a mí también me funciona. De hecho, este tema lo trajiste tú y recuerdo que nombraste a Albert Einstein. Quiero que también nos cuentes esa historia. así es. Bueno, un tema que afecta a millones de personas en el mundo antes de emprender e incluso emprendiendo o haciendo alguna actividad en la universidad, en el trabajo, en la vida diaria, ¿sí? Es un tema que cuando lo escuché por primera vez yo dije, ¿y esa vaina qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Eso a mí no me afecta? Etcétera, etcétera. Primero lo rechacé, porque recuerda que cuando uno ve algo distinto, primero el primer efecto es el rechazo. Sí. Después empecé a interesarme por el tema. Yo decía, bueno, ¿qué es el síndrome del impostor? Y aquí queremos contar qué es el síndrome del impostor. Y es esa vocecita interna que siempre te está diciendo que tú no eres capaz, que no eres suficiente, que no sabes lo suficiente, que no has vivido lo suficiente, que no tienes los años de experiencia, que ese tema no lo manejas tú, que estás atrasado con la información. Y esa vocecita que te habla y te dice y te muestra solamente tus debilidades. Eso es básicamente el síndrome del impostor y nos pasa y nos afecta cuando queremos emprender. Mira, por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando empezamos a emprender en la industria del network marketing? ¿Tú sentías que eras esa líder que se necesita en esa industria? No. ¿Tú sentías que era el camino que tú querías recorrer? ¿O tú dijiste, te hablaste internamente feo? No, es que Tere no sabe hablar en público, es que Tere no sabe ese tema, es que Tere no sabe sobre criptomonedas, es difícil de aprender, eso es tecnología y yo no entiendo. Es más, yo sé, y lo voy a contar acá, que tú también toda la vida te has dicho que no eres buena con la matemática. Entonces tienes el síndrome del impostor con respecto a los números. Y como tienes esa creencia tan arraigada, adivina qué ha pasado. Se te convirtió en una realidad. Así que ese tema es fascinante. No sé cómo lo ves tú. Yo siempre cuento infidencias tuyas. Me fascina. Porque este podcast es para eso. Para contar nuestra experiencia. Para hablar así con el corazón abierto. Y no estar haciendo que, o sea, no queremos con esto persuadir a nadie, sino que realmente queremos mostrar la parte humana de aprender, la parte humana de emprender, la parte humana de tomar decisiones, de avanzar, de progresar, ¿sí? Sin la necesidad de que la gente entienda que, es que Tere y Luis me van a vender algo, me van a vender un curso, como hace la gran mayoría. Nosotros queremos es educar a la gente realmente con contenido de valor que nosotros ya pasamos, que ya vivimos y que ya sufrimos. Así que ese tema es súper fascinante. ¿Cómo lo ves, Tere? A mí me encanta. Y yo quiero aquí abrir un debate para nuestras personas, nuestros oyentes, nuestra audiencia, porque ustedes piensan que una mujer en el área del trabajo o el emprendimiento se ve afectada más o menos que un hombre cuando se trata, y aquí hay data, yo estoy investigando, en un hombre. Mira, lo que a mí me pasó a los 18 años.
yo me sentía como una impostora. Yo me sentía como una impostora cuando me dieron un puesto de gerencia. Era mi primer trabajo formal, bajo contratación, y tenía yo 18 años. Entonces, sabía que había un jefe antes que yo que había estudiado y que llevaba tiempo con el cargo, pero él renunció, se fue a la competencia, y dentro de ese equipo de trabajo, no sé por qué razón me escogieron a mí. No sé si fue que me vieron que yo estaba muy responsable o no sé. Entonces, mira cómo todavía me sigo contando esa historia, que, o sea, todavía no me creo por qué me pusieron a mí en ese puesto. Y si te fijas cómo va el síndrome del impostor haciéndote contar una historia, bueno, entonces cuando yo acepté el puesto y me puse ahí, recuerdo que yo decía, o sea, yo llegaba al trabajo con estrés, o sea, como con esa presión de que, pucha, hoy hay que hacer el inventario y espero que no se den cuenta que yo es primera vez que hago un inventario, entonces yo le voy a enseñar al equipo, pero es primera vez que yo lo hago, yo no quiero que ellos se den cuenta de que es que estoy aprendiendo, o sea, con muchas cosas ahí. Y eso hace parte del síndrome del impostor. Muchas veces eh, a ti te dan un puesto de gerencia o te dan un puesto, pero o sea, tú lo aceptas el reto, pero tu diálogo interno es, en cualquier momento me van a decir, usted ya no sirve, sáquenla de ahí porque ya no sirve para esto, ¿cierto? O sea, no sé si te ha pasado a ti. Claro, mira, es que eso es algo psicológico, ¿sí? No es que exista físicamente el síndrome del impostor, Uh-huh. sino es esa creencia de que tú no eres la persona indicada para hacer o decir ciertas cosas. Por ejemplo, en tu caso, a los 18 años te entregan la gerencia de un restaurante de una marca muy reconocida, de uno de los lugares que más ventas tenía en todo Chile, eso hay que decirlo, era el centro comercial Costanera Center, el punto de venta más fuerte de todo Chile, y tú con tus 18 años tenías o sea, ¿qué hicieron? ¿Qué vieron ellos? Las personas estas vieron en ti las capacidades de liderazgo, seguramente de ventas, seguramente de manejo de equipos para poderte colocar en ese cargo, pero ya tenías una trayectoria dentro del restaurante, es decir, ya conocían tus habilidades. La conocía gente de afuera, pero no la estabas viendo tú. Es más, han pasado más de 10 años y tú todavía sigues pensando por qué me escogieron. O sea, el síndrome del impostor todavía no se te va porque tienes esa creencia sobre ti. Y ese es el impostor, tener falsas creencias de uno mismo. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar. En este podcast vamos a enseñar cómo salir de ese síndrome del impostor, qué pasos dar, qué pasos seguir para poder salir de ahí. Porque, claro, si yo identifico un problema, yo necesito identificar también cuál es la solución. Porque si me centro en el problema, voy a seguir atrayendo ese problema y no voy a evolucionar en lo que yo tengo que evolucionar, que es poder salir de esa situación y poder dar un paso adelante en lo que quiero lograr. Y que sí me ha pasado a mí, claro, me ha pasado y me ha pasado muchas veces, al igual que tú también he sido gerente de restaurantes, también sentía que no era capaz, también sentía que no tenía liderazgo, sentía que los empleados no me hacían caso. Sin embargo, logramos, tú estuviste en uno de ellos, logramos récord de ventas, logramos abrir muchos restaurantes. Es decir, a veces esa vocecita no es tan fuerte, o sea, la tienes, pero no es tan fuerte porque tú sigues teniendo logros. Sin embargo, tienes esa sensación de que podría dar más, podría hacer más. Mira, yo te quiero decir algo, y es que el síndrome del impostor es una vocecita que te dice que no eres suficiente, pero hay una pregunta que te tienes que hacer, y es ¿con respecto a qué o con respecto a quién? Yo te decía el otro día que este podcast iba a ser sobre ese tema y que Albert Einstein, considerado una de las personas más inteligentes de todos los tiempos, con el IQ de inteligencia más alto de todos los tiempos, también tenía el síndrome del impostor. Y tú dirás, ¿pero cómo? Si él era el hombre ha sido la persona más inteligente de toda la historia, conocida. Ahora, él se comparaba con Isaac Newton. Isaac Newton, padre de la física, entonces él que decía, bueno, si este man hizo esto, ¿ahora qué me queda a mí? ¿Sí? Y tú sabes los logros, o la mayoría sabes, los logros que ha tenido Albert Einstein, de hecho lo estudiamos en colegio, lo estudiamos en la educación tradicional, y es entender que no te dejes dominar por esa voz, sino que más bien déjate dominar por lo que realmente quieres lograr y por tus capacidades físicas, tus capacidades mentales. Y ahorita vamos a dar los consejos o las prácticas de cómo salir de ahí. ¿Cómo la viste? Buenísimo. Yo te quería preguntar una cosa. Bueno, cuando yo te conocí,
eras muy para el lado de lo lógico y de lo racional. Y yo, por otro lado, era como muy de la emoción y que, ay, que las cosas, ¿cierto? y, pero fue como unos años donde tú comenzaste a desarrollar más esto como de abrirte, a ser más vulnerable, pero tú antes no eras así. Ah, ya estoy contando infidencia, ¿no? Antes no eras así. Entonces, por ejemplo, habían cosas que nosotros estábamos notando a raíz del desarrollo personal, que nosotros veíamos que habían ciertas trancas en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos una meta, la alcanzábamos y después nos saboteábamos. Entonces, por ejemplo, alcanzábamos un hito en ventas, pero el trimestre que sigue nosotros nos dormíamos en nuestros laureles, comenzamos nuevamente a arrancar desde cero y nosotros comenzamos a darnos cuenta de estos patrones. Dijimos, vamos a partir de eso, comenzamos nosotros a trabajar en nuestro ser interior. Pero antes de eso veníamos muy de la emoción y muy del sentimiento y la cosa, y tú muy de la lógica y la matemática y la estadística. Entonces, a mí se me olvidó lo que yo iba a decir. Tú me ibas a hacer una pregunta de por qué ya me acordé. Más... Sí, yo me acordé. Entonces yo te iba a preguntar, porque esto es una creencia cultural de que los hombres es una forma de debilidad la vulnerabilidad y no dejarse ver débil. O sea, por ejemplo, he escuchado muchas veces, y es algo que yo no le digo a Carlitos, de que, ay, los hombres no lloran, los hombres no deben llorar, o no llore porque usted es hombre, ¿cierto? Entonces desde ahí se va creando la creencia de que los niños o los hombres no deben ser vulnerables. Pero yo me he fijado en muchas ocasiones que de hecho serlo ayuda más que no serlo. O sea, mostrar la careta de que uno es fuerte y de que a uno las cosas no le duelen o tiene que seguir adelante pese a todo, el hecho de ser vulnerable es mejor. Y hay muchos hombres que tienen este síndrome del impostor, pero que no lo dicen. O sea, como que se hacen parecer más capaces de lo que son, pero en el fondo están con miedo. Entonces, ahí tú qué le dirías a los hombres con respecto a aprender a ser vulnerables, porque pues, no lo son, tienen miedo a hacerlo, pero hay ventajas. ¿Qué les dirías? Mira, nosotros no tenemos todavía la conciencia, la mayoría de seres humanos, de lo hermoso que es la vida, la tierra, el agua, el sol. Si tú colocas una semilla, plantas una semilla de, no sé, una flor, dime una flor. Tulipán. Listo, un tulipán. Tú plantas la semillita y la estás regando, le echas agüita, la cuidas. En pocas semanas sale, ¿cierto? La raíz, empieza a salir el tallo, empiezan a salir las hojas y seguramente la flor. Y el tulipán es una flor. Bueno, no importa, una rosa. Es una flor, sí. No soy muy bueno en naturaleza, todo bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no somos conscientes como seres humanos, hombre o mujer? Y es el poder de la creación, de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es tan perfecta que nosotros obviamos eso y no le prestamos atención. Ahora, nuestra naturaleza, la del ser humano, es la conexión, ¿sí? La conexión emocional. Ahora, ¿por qué los seres humanos, algunos no quieren parecer vulnerables? Porque no quieren parecer débiles. Y una de las sensaciones que el ser humano no quiere sentir es la debilidad, porque precisamente lo hace vulnerable y lo hace sentir menos. Ahora, si usted quiere realmente conectar con más personas, muéstrese como es. Muéstrese como es porque es la mejor forma de hacer una conexión. Por ejemplo, esto en ventas y negocios es fabuloso. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en un negocio, cuando queremos vender un producto o un servicio? Pretendemos ser perfectos, ¿no? Pretendemos no tener ningún error. Entonces el cliente, el posible cliente, si no encuentra error, inmediatamente va a desconfiar. Porque en la naturaleza lo único que es perfecto es la misma naturaleza. Nosotros tenemos defectos y es necesario que aprendamos a mostrarlos, a reírnos de ellos para poder hacer esa conexión emocional con las demás personas. Porque
la gente se centra en el producto, el servicio, la estrategia, el sistema, etcétera, etcétera, pero no se centra en lo que realmente es importante, y es esa conexión humana. Tú y yo hemos cometido todos los errores de emprendimiento, hemos cometido errores en el matrimonio, hemos cometido errores criando a nuestros hijos, hemos cometido muchos errores, y eso y somos capaces de decirlo a viva voz al público, porque no pretendemos ser perfectos, pretendemos con esto, es hacer esa conexión y que haya ese momento presente de que alguien nos escuche y diga, ¡ay! O sea que sentir esto no es tan malo, y no es tan malo. Sentir que tú no eres suficiente en algo no es tan malo. Lo que sí no debes permitir es que ese sentimiento no te permita avanzar, no te permita tomar acción. Mira, te quiero decir algo que escuché esta mañana en un podcast. Yo también soy amante de los podcasts de desarrollo personal, de crecimiento. Y decían que nosotros leímos un libro, o estamos leyendo un libro que se llama Tu debilidad es tu mayor fortaleza, ¿cierto? O sea, lo más malo que te haya pasado en la vida es lo que realmente tú debías haber vivido para poder evolucionar. Resulta que esta persona tiene un papá, bueno, ya el papá ya no está con nosotros, tenía un papá y el papá lo acompañaba a él a sus entrenamientos de fútbol americano y lo acompañaba siempre. Y él feliz como acompañando a su hijo, y resulta que un día en una barbacoa, en un asado en Estados Unidos, él le dice a papá, te siento un poco distante, ¿qué te pasa? Y papá dice, no, es que voy a hacer un viaje espiritual. Él tenía planeado ir a Tailandia, ¿sí? Con su pareja, con su esposa, que no era la mamá de él, del hijo, sino de la otra señora. Él decía, voy a hacer un viaje espiritual. Imagínate lo doloroso para él cuando a la semana el papá sufre como un derrame que lo deja en estado de coma, o sea, consciente, o sea, se podía parar, hacer todo, pero no se acordaba de nada. Y estuvo así durante 15 años. Entonces, eso lo llevó a él, a este personaje que te cuento, a crear un podcast y empezar a estudiar sobre desarrollo personal, sobre espiritualidad, y poder transmitir esta información al mundo, porque nosotros los seres humanos, Teresita, estamos dormidos. La mayoría de seres humanos vivimos en un piloto automático, vivimos pensando y sintiendo cosas que no debemos y no somos conscientes del poder natural que está dentro de nosotros. Y ese mostrarse humano, mostrarse vulnerable, mostrarse que tiene debilidades, es un poder que puede hacer que otra persona también lo haga, tome una decisión y diga, yo también soy así, yo también quiero evolucionar, ¿sí? Y entender que esas situaciones difíciles te hacen crecer y te hacen llegar a ser un aporte más poderoso en la humanidad. Poderoso. Y totalmente, o sea, nosotros muchas veces, yo recuerdo que más en Chile, yo no era como consciente del poder de las palabras. Y decía, para referirme a mí, a mis hermanos o a mi familia, palabras como, por ejemplo, Basura. Sí, como rata, que no, que basura, que esquizofrénico, o sea, palabras que uno utiliza que son negativas, pero que uno las toma Como chiste. como chistes, ¿sí? Entonces, pero después me fui dando cuenta que cada palabra tiene una calibración, tiene una vibración. Y esas palabras llevan a uno a sentir emociones. Y después cuando yo comencé ya a ser más consciente, ya cuando ya tuve más hijos, y yo veía cómo ellos se referían, cómo ellos hablaban y estaban imitando mis palabras, yo fui como más cuidadosa. Pero recién ahí, porque, por ejemplo, ellos estaban jugando y decían palabras como, ya me morí, te voy a matar. Yo decía, uy, se escucha tan feo. Esas palabras en niños y no saben cómo ellos obviamente inocentes y la forma de jugar, pero las palabras tienen mucho poder. Sí, de hecho lo hablamos esta mañana, ¿no? Uh-huh. Con nuestra hija Luna, que tú dijiste... Las etiquetas que uno pone. Claro, que tú dijiste, no, es que ella tiene un problema de caída de pelo. Yo te dije, no, a ella se le cae el pelo, que es diferente. Entonces, si uno etiqueta a alguien, si yo te etiqueto a ti, aunque sea de broma o de chiste, y digo que tú eres esquizofrénica, ¿sí? Eso tiene un poder inmenso en el universo. El universo no entiende de chistes. Uh-huh. Si tú a ti misma te dices que no eres suficiente, que no tienes el conocimiento, que no sabes esto, que no eres capaz de aprender, el universo te escucha y te entrega eso porque esa es tu vibración. Nosotros no nos comunicamos por
palabras ni deseos, nos comunicamos por vibraciones. La palabra tiene una vibración muy fuerte en el universo. Sí, imagínate que me pasó en el colegio, me acordé porque estábamos hablando, recordando esto, y una amiga, estábamos hablando por Messenger, y hace rato que no hablamos con ella, entonces estábamos haciendo como un recorder de cosas que nos recordamos una de la otra, como, ay, ¿te acuerdas de esa vez? Ta, ta, ta. Entonces, y ella me decía, ay, Teri, yo siempre me acuerdo de lo que tú me decías de tu pelo, y yo como, que yo le decía de mi pelo. Entonces, por ejemplo, ella siempre, ella era de bien ondulada, muy ondulada. Y yo tenía como el pelo como ni liso, ni crespo, como medio loquillo. Entonces, y yo, un día, unas amigas me dijeron, no, es que, ojo con ir a las peluqueras, porque las peluqueras apestan el cabello. Y yo como que, ¿cómo así que lo apestan? ¿Qué es eso? Y yo me creí. Y ella me dijo, había una vecina que cortaba el cabello. Y ellas decían el chisme que esa señora apestaba el cabello. Y yo cuando ella me contaron, ¿cómo así que ella apesta el cabello? Yo me fui a cortar el cabello. Ay, me lo apestó. La Es que creencia. la creencia, o sea, y entonces yo me acuerdo que, y yo ¿y qué es tener el cabello apestado? O sea, como que te huele mal o qué es. No, es que no te crece. Mis amigas. Entonces en el colegio venía mi amiga y me decía, ay, Tere, ¿por qué tienes el cabello tan bonito? Y yo, no, si yo lo tengo apestado. Yo tengo el cabello apestado. Entonces ella se acordaba de eso que yo decía, que yo tenía el cabello apestado y que no me crecía. Entonces hubo años donde yo tenía el cabello así aquí, a esta altura, y no me crecía. Y yo decía, no, es que está apestado. ¿Y cómo? Y después yo les pregunté, ¿pero cómo hago para quitarme el tema del cabello apestado? Te lo tienes que cortar de nuevo. Entonces yo fui a otra peluquería, a otro barrio, y me lo corté más. Y comenzó a crecer. Entonces, con esta historia, mira, ve, el tema de las palabras, de la autoimagen que yo me hice y de lo que yo le decía a otras personas. O sea, venía una persona a decirme, Tere, tienes el cabello bonito. Y yo no le aceptaba el cumplido y yo le decía, no, está apestado. Y era una creencia, o sea, yo tenía que decir como unos 12 13 años y yo con la creencia de que el cabello se apestaba. Imagínate esto. Y te voy a Ese decir algo, síndrome del impostor. y te voy a decir algo que sucedió con respecto a eso. A ti, como nunca te quitaste esa creencia, viviendo actualmente, hace como 2 años, también con esa misma creencia, una persona te dañó el cabello nuevamente. Una persona de una peluquería. Uy, yo he pasado por cosas, o sea, tengo varias historias de cabello. Entonces, es que como arraigaste esa creencia en tu inconsciente, entonces eso es lo que realmente estás manifestando. Siempre, si no te quitas esa creencia, vas a seguir manifestando que cualquier persona, o sea, aunque sea el peluquero de Shakira, no te va a funcionar porque tú tienes esa creencia. Y aquí es muy importante empezar a trabajar esas creencias. Si tú tienes el síndrome del impostor de no soy suficiente con ese trabajo, no tengo la suficiente información, no soy capaz de hacerlo, si sigues teniendo esa creencia, lo vas a seguir manifestando. Ahora, ¿cuáles son los pasos para salir del síndrome del impostor? Antes de los pasos, me gustaría hablar de otra cosa que me sucede a mí con el síndrome del impostor. Y de pronto a nuestros oyentes también les sucede. Eh, una persona que tiene el síndrome del impostor tiende a ver el pasto del vecino más verde y a comenzar a compararse. Y yo me he dado cuenta de que tú me has pillado en varias ocasiones así, cuestionándome y comparándome con, o sea, independiente cuál sea la persona a la que uno escoja para compararse, está mal. ¿Por, ¿Por qué? Porque la persona está aquí viviendo su proceso y todos hemos pasado momentos buenos y momentos malos, pero yo al decir como, ay, ¿por qué este tiene ese resultado que yo lo quiero? Yo quiero ese resultado. Y es frustrante. Entonces muchas veces yo digo, ay, pero ¿por qué él sí se le dan las cosas y por qué por más que me esfuerzo no tengo ese resultado? Entonces lo he estado trabajando últimamente y es como, hoy mirando un ejercicio, de hecho para recomendarlo, es la persona decía, date vuelta y mira hacia tu pasado y compárate con todo tu pasado
Y si no hay nada en tu pasado, estás mal. Pero si hay cosas que hiciste, ya están bien. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchos hitos que uno tiene, ¿ya? Por ejemplo, si yo me comparo con 3 años atrás, yo he avanzado muchísimo porque hace 4 o 5 años que he querido tener un canal de YouTube, pero tenía el síndrome del impostor y decía, ¿y yo qué tengo para decir? Y no creaba el canal. Tuvieron que pasar 2 años para que yo dijera, listo, lo voy a abrir. Me siento preparada, ya me he preparado tanto para este tema que siento que tengo algo para decir. Pero aún si no me hubiese preparado, lo podría haber creado y podría haber hablado de otros temas. ¿Sí? Sí, total. Entonces, ahora, para que entendamos, el síndrome del impostor, si bien es normal, lo que debes hacer es no compararte con nadie, sino compararte contigo mismo. Contigo. ¿Sí? Es como, hay uno de los consejos para poder eliminarlo. Mira, no, de hecho hay famosos, Sí. vamos a mostrar una de las famosas, que es Michelle Obama. Ajá. ¿Qué tenías que...? Ella la esposa De Barack Obama. de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, ella decía abiertamente que tenía el síndrome del impostor. Y ahora, uno se pone a pensar, si Michelle Obama, siendo primera dama de Estados Unidos, tiene el síndrome, ¿qué queda para mí si soy un simple normal? Y aquí está una de las primeras lecciones. Usted es una persona tan valiosa como Michelle Obama. No importa el cargo, no importa lo que haya hecho, la trascendencia. Usted es tan valioso como ella. Recuerda que no es compararte con alguien más, sino que es compararte contigo mismo. La lucha no es contra el vecino, Michelle Obama, Albert Einstein. La lucha es contigo, ¿sí? Y esa batalla siempre la vas a poder ganar. Siempre, siendo consciente y siendo presente. Recuerda lo que dijimos de la semillita, sale el tulipán, ¿sí? La maravilla de la naturaleza. Esa naturaleza creadora la tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que no somos conscientes, no estamos en el momento presente para poder entenderla. No hay 3 tiempos en la vida, hay un solo tiempo y ese tiempo presente. No existe ni el futuro ni existe el pasado. Existe un eterno presente. Si tú te pones a pensar ahorita, en este momento, listo, estamos acá, la gente nos está escuchando acá en el podcast. En 5 minutos más van a estar haciendo otra cosa, en media hora más van a estar haciendo otra cosa. Siempre estamos viviendo en un momento. Nuestro momento presente, tuyo y mío, ahorita, y los que están escuchando, es ahora, ya. Que más adelante salgamos a comprar, etcétera, no significa que tenemos que estar presentes ahora, con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con lo que queramos realmente lograr o impactar en lo que estemos haciendo en la actualidad. Poderoso. Y ya para hablar sobre lo que deben hacer las personas para sanar el síndrome. Son 5 pasos, ¿no? Poderosos, 5. Si quieres revisarlos ahí, yo quisiera iniciar recomendándoles que busquen ayuda. Total. Es importante y no me refiero de exclusivamente lo debes hacer con un terapeuta o con un psicólogo, pero puedes pedirle ayuda a tu pareja, puedes pedirle ayuda a tu hermano o a tu hermana, a tu mamá, y uno de los pasos importantes es hablar de cómo te sientes y sobre la situación en la que te sientes impostor o que no eres suficiente. Porque hablar o sea, es una tarea muchas veces expresar con palabras cómo te hace sentir esa voz interna. A veces como que no hay cómo estructurar una frase completa de cómo te hace sentir de incapaz y poco valorado. ¿Sí? Entonces, cuando tú logras hacer esa conexión de llevarlo a las palabras y decir qué es lo que te tiene así, te va a ayudar muchísimo, porque ahí ya estarías pasando de algo etéreo que está solamente en tu mente, en tu pensamiento, tu diálogo interno, a una conversación con una persona. Entonces es primer paso, buscar ayuda. Si puedes tener acceso a un terapeuta, fabuloso, porque ellos muchas veces te pueden hacer terapias donde te van a llevar a salir de este síndrome, ¿sí? Total. Bueno, uno de los primeros pasos es reconocer el patrón. Reconocerlo, es identificarlo, es decir, ok, entonces, si yo creo que no soy bueno para esto, entonces ese es el síndrome del impostor que tengo en este momento. Primero reconocerlo, ¿sí?
es importante reconocerlo porque así vas a poder tratarlo, vas a poder combatirlo, vas a poder eliminarlo. Por ejemplo, tú, a los 13 años, una amiga o amigas externas a ti, completamente externas a ti, ¿sí? Te dijeron, es que esta peluquera te va a dañar el pelo, o las peluqueras dañan el pelo. Y eso se te convirtió en una verdad por más de 16 años. Por más de 16 años se convirtió en una verdad tuya porque yo ya habíamos casado 10 años, sé y he visto que tú me dices, ay, es que mira mi pelo, es que ella me lo dañó. Varias veces me has dicho eso, es que ella me lo dañó. Entonces, esa creencia se te llevó durante 16 años, una creencia que no era tuya, que fue infundada por alguien. Entonces, ¿cuál es el patrón? Reconocer ese patrón y decir, ok, cancelo todo lo que creía con respecto a que las peluqueras dañan el pelo. A partir de ahora, soy consciente de que no es así, porque son profesionales, porque lo hacen bien y te aseguro que cuando vayas otra vez a la peluquería te van a dejar el pelo lindísimo y tú vas a notar el cambio. Eso va a pasar. Listo. Número 2. Es decir, reconocer ese síndrome y hablarlo, reconocerlo, o sea, identificarlo, estudiarlo, analizarlo. Mira, te voy a decir algo que aprendí hace muy poco. Nos la pasamos estudiando física, matemáticas, inglés, francés, nos la pasamos estudiando comportamiento, nos la pasamos estudiando filosofía, nos la pasamos estudiando todas las áreas que existen en cuanto al estudio. Pero ¿sabes qué es lo que no estudiamos? La mayoría de los seres humanos. No nos estudiamos a nosotros mismos. No estudiamos nuestros pensamientos, por qué ese pensamiento está. No estudiamos nuestras fobias, no estudiamos nuestros miedos, por qué tengo ese miedo. No estudiamos nuestros deseos, cómo lograr los deseos, ¿sí? No nos preparan para eso. Como no nos preparan, entonces no lo hacemos. Y el 99% de los seres humanos en el mundo no lo hacen. Entonces, en vez de ponernos a estudiar algo externo, nuestra conciencia debe ser empezar a conocernos más a nosotros mismos. Conocer nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Y hay un ejercicio que te quiero dejar acá en este podcast hoy. Hay un estudio, un científico psiquiatra hizo un estudio y a un grupo de personas les dijo que escribieran todo lo que los drenaba, todo lo que para ellos era negativo, todo lo que ellos se sintieran así muy mal. Y ellos empezaron a escribir, ¿no? Y pues de ese estudio, que duró como 15 minutos, imagínate que muchos de ellos salieron llorando. Porque es poner en papel, en escrito, lo que tú sientes. Y muchos de ellos, yo llanto por 2 horas. ¿Sí? 2 horas llorando. Ahora, él siguió el proceso de estas personas durante 5 años más. ¿Sí? Eran 2 grupos. El grupo que escribió las cosas que sentía mal y otro grupo que escribió cosas que los hacía sentir bien. El grupo que sintió las cosas que los hacía mal, que soltaron eso sin mostrárselo a nadie, soltaron esa energía negativa, en menos de 5 años habían generado 3 veces mejores resultados que el otro grupo. O sea, pasar un momento difícil, claro, o sea, es como decirte yo a ti, Tere, escribe en un papel todo, o sea, como te sientes, lo mal que te has sentido en tu vida, escríbelo. Puta, vamos a llorar. Y hasta yo también lloraría, si yo escribo lo mío también voy a llorar. Pero ¿qué pasa? Eso nos va a liberar a nosotros de esa carga energética que tenemos. Porque a veces, como no queremos hablar, como no queremos sentirnos vulnerables, como nos da vergüenza, como nos da miedo a ver el qué dirá la gente si yo le cuento esto, no queremos sentir esas emociones. Entonces, ese ejercicio sirve para poder soltar. No se lo muestres a nadie, no lo vuelvas a leer nunca más, solamente es un ejercicio para soltar. Y ese ejercicio te puede ayudar para que la carga energética se vaya y empieces a ir, que te vaya mejor en la vida. ¿Cómo ves? Poderoso, poderoso. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando fui a terapia, me decían que escribiera y quemara los papeles, que los quemara. Hay algo con los elementos que es muy poderoso. De hecho, dicen que, si sabes que, por ejemplo, cuando uno está de cumpleaños, uno pide un deseo y sopla una velita, ¿cierto? Dicen que lo correcto para pedir deseos es pedírselos al agua y no al fuego, porque el fuego como que termina un ciclo, pero el agua es como que se transmuta, es como creadora. Ahí les dejo el dato. Maravilloso. Ahí les dejo el dato. Empiecen a pedirle al agua. Listo, número 3. Número 3 dice
encuadra el fracaso. Entonces, cuando uno tiene cuando uno siente que tiene el síndrome del impostor y ya tiene evidencia de que sí, lo he vivido en mi vida. Ya ha hablado de eso. Claro. Ya ha hablado de eso, ya está haciendo su lista, escribiendo. Hay un proceso donde tú puedes, dicen que uno no puede hacer nada en el pasado, pero yo no creo eso. Yo creo que una persona que aprende a cambiar la forma en la que mira su pasado, su pasado también puede cambiar su presente y su futuro. Porque si uno se ve como víctima, y a mí me pasó, o sea, yo lo viví, yo recuerdo tanto un día que estaba yo en terapia por Zoom, ¿ya? Porque estábamos en pandemia. Y en pandemia aún así cuando yo aprendí que la inversión más importante no es en la criptomoneda, no es en el trading, no es en el libro, sino que es en uno mismo, yo comencé a invertir más en mí. Y el resultado se transformó. Entonces estábamos en pandemia y yo estaba en una sesión. Entonces en este coaching estamos hablando sobre cosas de mi historia, ¿sí? Cosas que a mí me hacían sentir muy mal. Entonces me acuerdo que ella me enseñó a darle otra connotación a lo que yo estaba diciendo. Entonces me hizo un par de preguntas y fue como que esa pieza de rompecabezas que a mí nunca me encajaba y que a mí siempre me hacía sentir mal y siempre me hacía ver como yo soy la víctima de eso, fue como, ya, encajó, se liberó. Entonces, de en adelante, yo siempre contaba la historia de que, por ejemplo, es que mis papás habían sido muy malos papás conmigo, por ejemplo, a decir, no es cierto, o sea, ellos fueron de la manera que tenían que ser porque ellos aprendieron así. Y no pudo haber sido mejor, era como tenía que ser. Entonces yo agradezco eso, sí, yo puedo ser mejor persona gracias a que ellos fueron así. Entonces si te fijas que uno puede cambiar el pasado de uno desde el punto de vista donde está ahora, desde el presente. Uno le puede dar el giro. Entonces muchas historias que nosotros nos estamos contando, hay que hacer ese reencuadre, hay que hacer que encajen como a uno le conviene. Exacto. Y de hecho, mira, de los mayores fracasos han salido los mayores éxitos. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, estuvo en bancarrota varias veces con sus empresas y él seguía adelante y él seguía creyendo. Y muchos dirán, pero es que él es millonario, tiene contactos. Él es un ser humano como tú, como yo, pero tiene un nivel de conciencia mucho más elevado y un nivel de creencia, que es lo importante. Él cree que puede lograr. Ese hombre no tiene el síndrome del impostor. Él es más, tiene tanta creencia en su capacidad de generar que de hecho está pensando en la vida en Marte. ¿Sí? Entonces, si hay una persona en el mundo entero que ha pasado muchas dificultades, él pasó violencia con su papá, él pasó indiferencia de su mamá, él pasó una infancia fea, ¿sí? Entonces, él pudiese haber dicho, de hecho, era discriminado porque tenía algún grado de autismo, ¿cierto? Era discriminado por sus amigos, era separado de donde estudiaba. De hecho, él se la pasaba estudiando en vez de estar con amigos y la gente lo criticaba. Entonces, eso hubiese sido que él diga, ok, listo, yo no sirvo para nada, no hago nada y listo. Pero no, o sea, eso que le sucedió era necesario para poder crear esa máquina de hoy en día que se llama Elon Musk, que está pensando fuera de la caja como ningún otro ser humano en el mundo y está pensando en vida en otro planeta como ningún otro ser humano en el mundo lo había pensado y trabajado por ello. Porque quizás lo pensemos. Quizás uno piensa, me gustaría irme a vivir a Marte. O qué chévere, ¿no? Pero él no solamente lo piensa, sino que trabaja por ello. Y ha trabajado con esa creencia desde hace décadas. No es hoy. Hoy lo conocemos. Hoy es viral. ¿Sí? Entonces, si hay personas que han pasado por fracasos muy grandes, por pérdidas, de hecho, pérdidas de partes de su cuerpo, pérdidas de derrames cerebrales, pérdidas de hijos, de familia, muy fuerte. Usted también puede salir de ahí.
y tenga esa mentalidad. Es que me emociona hablar de esto. Si Nelson Mandela pudo vivir 27 años preso físicamente y después salió a liberar un pueblo, a liberarlos del apartheid, del racismo, lo que le pasa a usted no es nada, mamita. Ay, que me golpearon. No es nada, mamita. No, nada. No es nada comparado con lo que usted puede hacer, con ese poder que tiene. Recuerda lo de la naturaleza. No somos conscientes de lo importante que es vivir el ciclo de la naturaleza. Si agarramos un par de pececitos, los tiramos a un estanque, en pocos días hay millones de peces o miles de peces. Eso es creación. No estamos conscientes nosotros en el tiempo de la hora, sino que siempre estamos victimizándonos de una circunstancia, que esa circunstancia nos puede servir para seguir adelante y para evolucionar. Y el siguiente punto es celebrar las victorias. ¿Ese es el número 4? 3. Ese es el número 4. Y eso no lo hacemos nunca, ¿no? Pero es importante no celebrarlas antes de tiempo. Ya, aclaro. Celebra la victoria cuando metió el gol, no antes de patear. No antes, claro. Sí. Que se entienda. Sí. Pero sí es importante dar ese espacio y ya no quiero que listo, no sé, llegamos a, por ejemplo, ya casi vamos a alcanzar los 1000 en YouTube. Suscriptores. Entonces, y nuestra meta son 10,000. Entonces, mientras estamos viviendo ese proceso, nosotros, cada uno que se va sumando a nuestra comunidad, es un logro, lo celebramos, aplaudimos, nos emocionamos, y es solamente una persona. Entonces, pero muchas veces estamos solamente esperando a los 10,000 o a los 1000, ¿no? O sea, hay que celebrar los pequeños logros, y que, por ejemplo, ¿cómo lo puede celebrar uno? Disfrutándose una taza de café deliciosa, haciendo algo que a uno le guste, comprándose, no sé, una taza nueva, o sea, algo que haga sentir que estás avanzando, porque hay una teoría que dice que en el progreso está la felicidad. Sí. En el progreso está la felicidad. Entonces, cuando uno está sintiendo que avanza, por pequeño sea el avance, ese es un motor que va alimentando y que se haga más grande lo que uno está haciendo. Claro, y es un hábito que nosotros tenemos de no celebrar los triunfos. Y lo hemos tenido tú y yo, ¿sí? Nos fijamos una meta grande, pero nuestra atención está fijada en la meta grande y no está fijada en el progreso, del paso a paso. Y eso lo tiene la mayoría de emprendedores o de personas. No le dan la importancia de esos pequeños logros, porque esos pequeños logros es el que te lleva a la meta más grande. Sin esos pequeños logros, la meta más grande nunca llega. Entonces es importante tener conciencia de eso, agradecer ese pequeño logro, porque eso te quita ese síndrome, te lo elimina, porque tu atención ya no está en el me falta esto, sino que está en el, estoy logrando esto, yo puedo. Recuerda una palabra que me gusta mucho repetir es, usted tiene que empezar a decir ahora, yo puedo. Eso tiene que empezar a decir, yo puedo. Que tengo que ir al Everest, yo puedo. Si su misión es esa, hágale, usted puede. ¿Quién dijo que no? La atención es lo más importante. O sea, es lo más importante que hay en una persona, la atención. Mira, antes se decía que el tiempo, el dinero, pero la atención de la persona es lo que está construyendo su realidad. Te voy a decir algo. Hay solamente 2 formas muy rápidas de poder conseguir lo que uno quiera. Y es teniendo la intención y la atención puesta. ¿Cómo así? Supongamos, la meta de nosotros es llegar a 10,000 suscriptores en el canal de YouTube porque queremos regalarle este contenido de valor completamente gratis a más de 10,000 personas. ¿Sí? Esa es nuestra meta. Celebramos cada uno que va llegando. Y no es solamente una persona, no, es una persona más que podemos ayudar. Bendito Dios, chévere. Ahora, si nuestra intención, ¿sí? Si nuestra intención es esa, llegar a 10,000, nuestra atención debe estar centrada en eso todo el tiempo y en agradecer. Si una persona tiene la meta de, por ejemplo, facturar $10,000, listo, tiene la intención, pero su atención está en que no ha podido hacerlo, no sabe de ventas, no sé qué, no lo va a lograr.
la forma de manifestar es la intención y la atención. Y hay un agregado más que le pongo yo, y es el momento presente, el ahora. Porque todo lo queremos para después, ¿no? Que cuando yo tenga 10,000 voy a ser feliz. 10,000 suscriptores vamos a ser felices. No, somos felices ahora que estamos creciendo poco a poco. Sí, total. El número 5, el último punto, es buscar ayuda profesional. Terapia cognitivo-conductual para reestructurar los pensamientos. Pero no se queden con que sí o sí tiene que ser un terapeuta el que les ayude. Es que yo les digo que a veces... Ahí te iba a decir algo, y es que el síndrome del impostor de la gente que me escucha puede decir, es que no tengo plata. Es que no tengo plata, es que no. No, pero es que a veces para mí ha sido terapéutico salir a caminar con Luis y que él me diga su parte de cosas que me tiene que decir. Ha sido mejor eso que pagar a un terapeuta 1 hora y que de pronto solamente me escuche. ¿Sí? Entonces está en como, a veces tu mamá te puede ayudar, tu papá te puede ayudar, o sea, con quien tú sientas la confianza de contar cómo te sientes, y a esa persona es quien te va a ayudar. Y no se trata de estar hablando uno siempre de los problemas, sino que de eso que te está quejando, de eso que tú te das cuenta que te está limitando, que te está repitiendo constantemente de que no eres suficiente, de que eres el impostor, que en cualquier momento se van a dar cuenta de que tú no eres la persona idónea, sintiendo que no eres... que no tienes valor, ¿sí? O comparándote. Todos esos son síntomas de que tienes el síndrome del impostor, y lo más importante es que debes comenzar a cambiar tu autoimagen y a comenzar a trabajar a esa persona que tienes aquí de inquilino, porque esa es la personita que te está contando esa historia y le estás escuchando y está ahí. Entonces, yo quiero terminar aconsejándoles con que hagan una lista de todas esas cosas que, si miran al pasado, dicen, yo superé eso, y en su momento la persona que yo era en el pasado pensaba que esto no lo iba a poder superar. Y te pongo un ejemplo. Cuando estaba en Chile, superé mi ex. Cuando estaba en Chile, yo pensaba que salir de Chile con mi hija de forma legal era algo muy difícil y que me podía llevar más tiempo del que me llevó. Y se logró. Y ya voy a cumplir casi 11 años viviendo fuera de Chile. Pero ¿te acuerdas que cuando tú me dijiste eso, yo te dije que era fácil? Sí. Yo te dije inmediatamente que era fácil. Porque yo decía, o sea, ¿cuántos niños viajan con sus mamás fuera del país sin que el papá esté de acuerdo con ese viaje, pero terminan firmando? Entonces, yo tenía la creencia, la certeza y la creencia que sí se podía lograr. Y yo te dije, si es necesario contratamos 1 o 2 abogados, los contratamos. No fue necesario porque la creencia fue lo que atrajo el resultado. ¿Sí? Entonces, a veces sí es bueno buscar un externo, pero no busques un externo para que dé un juicio sobre ti, sino que te dé, ¿cómo te digo? Como un consejo, pero no estando dentro del problema, sino como un ente aparte. ¿Ya? Por ejemplo, a veces papá o mamá, tiene unos consejos que uno no, los escucha uno toda la vida, pero no es consciente del consejo que le están dando. A veces dan malos consejos y hay que reconocerlo y hay que decirlo. Papá y mamá dan malos consejos. También dan malos consejos, pues. Ellos mi mamá me aconsejó no estar contigo. Mal consejo, suegrita. Mira cómo está feliz aquí grabando, haciendo lo que le gusta y compartiendo contenido de valor. Mal consejo. Entonces, claro, o a veces un hermano, a veces un familiar, un amigo, ¿sí? Sin que te juzgues. Buscas ayuda y si te mentalizas a que la encuentras, la encuentras. Nosotros estamos en búsqueda siempre de respuestas. Y es importante mentalizarse en que vas a encontrar la respuesta correcta. Pero para eso tienes que hacer las preguntas correctas. No empieces a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo esto? No, es una pregunta equivocada. Esa de las preguntas, de hecho, es un podcast completo. Listo, próximo podcast. Vamos a hablar sobre las preguntas que te estás haciendo. Son las preguntas incorrectas y por eso no tienes el resultado que deseas. Y ya próximo podcast. Termino con lo de la lista, que pues la historia nos dio para otra cosa. Pero cuando tú tienes esa lista de un montón de cosas
que tuviste que en el pasado para ti fue difícil conseguirlas, pero aún así las conseguiste y las superaste, eso refuerza en ti la creencia. O sea, lo que refuerza una creencia, porque vamos a pasar de que no soy suficiente a soy capaz. Entonces, cuando tú quieres poner, es como las patas de esta mesa. Para quien nos está viendo en el podcast en video, nosotros tenemos una mesa, o sea, quien los está escuchando pero no nos está viendo. Tenemos una mesa blanquita que tiene unas patas. Entonces, una creencia es como la mesa. Ya está la base, que es la afirmación, pero esto hay que sostenerlo para que se mantenga. Y mientras más patas tenga, más firme es. Entonces, ¿cuáles son las patas de la creencia? Las referencias. Entonces, estas referencias que tú vas a escribir de que si pudiste, te van a ayudar a fortalecer tu nueva creencia. Así es. Así es. Nos vemos en el próximo capítulo. Sí, el podcast, recuerda, es las preguntas correctas para poder tener el resultado que tú deseas. ¿Listo? Sí, gracias por esta charla. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.